Ok, mira, hoy vamos a continuar con esta serie de andar analizando, revisando libros, usualmente libros que te dejan de tarea o que te han dejado de tarea. Entonces vamos a andar viendo un libro que todo el mundo leyó, pues si estudió en México, no sé, o que a toda persona que le interesa la literatura mexicana pasó. Bueno, toda la gente que sabe leer, obviamente, es la que lo leyó. A lo que me refiero es a que vamos a hablar de un buen tema. Vamos a hablar de un tema y de un libro muy importante, a mí me gusta mucho. Se llama Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Y bueno, este es un libro que, para empezar, no fue un libro, no nació como un libro, fue un cuento largo que se publicó en el periódico, bueno, en el suplemento del periódico Uno más Uno, un periódico famoso en la década de los 60, 70, 80, en el año de 1980. Pero este fue tan exitoso que la editorial Era no los que cantan la de Ameno, pero la editorial decide publicarlo, o sea, decide publicarlo del gran éxito que tiene. Y bueno, José Emilio Pacheco, pues no hay mucho que hablar de él, no vamos a hablar tanto de su persona, eso es para otro video de tareas, pero básicamente la historia nos narra algo que nos estremece a todos siempre, y es el quiebre, el cambio. El cambio siempre es bastante tremendo, bastante contundente a veces, y siempre de alguna forma va a tratar de darnos soluciones, digo, siempre va a tratar de darnos complicaciones a nuestra existencia, pero esto viene el cambio. Mira, vamos a comenzar ahora. Para empezar, ¿por qué se llaman las batallas en el desierto? Y es que para eso tenemos que trasladarnos al año de 1948, que es la época en la que se desenvuelve la historia de Carlos. Carlos es un niño de 8 años que, bueno, en el contexto sociopolítico de México de la posguerra, o sea, terminada la Segunda Guerra Mundial, se ve mediado en una Ciudad de México que ya no existe. Esta Ciudad de México siempre va a hacer mucho hincapié en que ya no es la que ahora existe, la que menos existió en esa época. Aún no había televisión, pero ya habían supermercados, se oía la radio, ya habían autos americanos que la mayoría de las veces regresaban, eran producto de la gran manufactura gringa, pero a pesar de esto había muchas continuidades y muchos paralelismos con una nueva cultura moderna y con una cultura tradicional. Se oían boleros, pero al mismo tiempo había un cine gringo que le gustaba a todo el mundo. Y es cuando la polio se propagó por todo el mundo, así que ahí es en donde estaban los niños con aparatos ortopédicos. Pero bueno, los cambios, es muy importante ver que en esta primera parte del cuento, de las batallas en el desierto, se hace mucho hincapié estos cambios. Son unas descripciones tremendamente grandes que hacen mucho hincapié, como he mencionado, a que ya no es lo mismo. Y esta descripción es realmente lo que el autor quería destacar siempre. Los nuevos hábitos de consumo, como el refresco embotellado, el pan de barra, la cápsula, o sea, hay una buena descripción de la cápsula aquí, y también de cómo se emociona, bueno, lo vemos más adelante, cómo se emociona por comer por primera vez un sándwich. Esto es bastante insólito. Mira, vamos a ver, nuestros Carlos no. Bueno, ellos sí viven, pero Carlitos, para diferenciarlo de nuestros demás Carlos y Betitos, vive en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Es una colonia muy importante para esta narración porque es un asentamiento bastante común de extranjeros refugiados, de ascendencia árabe, de ascendencia judía, de ascendencia oriental, y se ve de muchas formas. De aquí proviene el nombre del cuento, Las batallas en el desierto, ya que al ser un contexto de clase media, la mayoría de los niños se asentaban en escuelas públicas, de modo que había niños de origen árabe, había niños de origen judío, que siempre peleaban, y se peleaban bastante por la guerra de Israel. Que Israel no la reconozcan como Estado legítimo, por favor. Pero qué Y bonito es Israel. exacto, Israel, en tus tierras bailaré. Pero estos niños no bailaban, estos niños se los pasaban peleando. E incluso hay una descripción bastante elocuente de cómo le hacían bullying a un chico asiático llamado Toru, y cómo terminó siendo el patrón de muchos de esos mexicanos que lo molestaban. Eh,
Este es el contexto escolar de un Carlos, que se veía al mismo tiempo con compañeros de origen muy humilde o de origen de bastante alto. En este momento su familia es de clase media. Su madre proviene de una familia conservadora de ascendencia jalisciense y es hija de antiguos cristeros, por lo tanto son bastante conservadores, y su padre posee una compañía de jabones. Esta se ha encontrado en un estado de bancarrota, o al menos en una crisis muy grande, debido a la llegada del detergente en polvo, exactamente. Y en esa época decía claramente que su padre no salía de su fábrica de jabones, que se ahogaba ante la competencia y la publicidad de las marcas norteamericanas. Ahí también da un guiño a la época que se veía, cómo de repente todo lo tradicional se veía hasta mal visto por el hecho de que llegaba toda la modernidad gringa. Habían que blanquear los gustos de los mexicanos, decía un tío de Carlos cuando en una cena les invitaba whisky en lugar de tequila. Bueno, vamos a continuar con el sustrato de la historia. Y es que en la escuela, Carlos se hace amigo de Jim. Jim es un niño nacido en los Estados Unidos, el cual en un momento lo invita a su casa. Ahí conoce a Mariana, que es la madre de Jim, una mujer muy joven, muy guapa, de quien Carlos se enamora perdidamente. Jim es un hijo de un periodista gringo que no lo reconoció, y Mariana es la amante de varios prominentes políticos mexicanos. Aquí la política también juega un papel muy importante, porque en este momento gobierna Miguel Alemán Valdés, el cual era un presidente civilista, el primero, y era el presidente de las primeras piedras. Siempre se levantaban las primeras piedras de todos los eventos políticos, siempre habían inauguraciones, pero al mismo tiempo decían, hay mucho progreso, pero en realidad no hay. Y hay una crítica muy feroz aquí también a este estilo de gobierno. En un momento era tanto el amor perdido que tenía este Carlos hacia Mariana, que en un buen momento se escapa de la escuela. Así, nada más. Engaña a su profesor pidiendo permiso para ir al baño, pero en realidad sale durante plena clase al departamento de Jim. Ahí es en donde se ve con Mariana y le declara que está enamorado de ella. Mariana, de hecho, pues antes de burlarse de él y ridiculizarlo, pues le explica que no es posible. O sea, fue el primer soldado caído del siglo XX, si es que existe eso. Y bueno, ves a Carlos en las comisuras, bueno, o sea, cerca de los labios. Y en este momento es cuando nace el punto de quiebre. El punto de quiebre sucede con una narración en la cual Carlos describe que quiere ver a la ciudad por última vez, porque ya no será la misma en el momento en el que vuelva a verla. Esa ciudad ya no va a volver a existir, así como ya no va a existir el amor que sintió por Mariana. Dejaba de entender muchas cosas. El punto de quiebre era exactamente ese. La conciencia de una fisura, es decir, de repente ver que algo se estaba quebrando en él es lo que de verdad te cuenta las batallas en el desierto. La ciudad es la misma aquí, la ciudad es una gran protagonista y yo considero que es la protagonista definitiva del cuento, y al mismo tiempo solo lo de Carlos es una subtrama que ameniza el cambio continuo de una ciudad que ya no existe, así como de un amor que es el de Carlos por Mariana, que ya no iba a existir. Después de esto, esa sería como la primera parte de un cuento tan corto, pero la verdad sería la primera parte. Ya después de esto, los padres de Carlos se llegan a enterar de lo sucedido y lo obligan a confesarse ante la iglesia, que por cierto la iglesia en este entonces era un elemento súper conservador. Tomen en cuenta que la madre de este Carlos era bastante conservadora, jalisciense, muchos. Y hasta hay una escena muy curiosa porque le pide al padre que le explique bien, ¿no? y le dice, ¿y te hiciste tocamientos? ¿Y hiciste derrames? Y el niño pues ni sabe qué onda. Entonces termina todo como avergonzado al darse cuenta de que no tenía que explicarle eso a un niño que no sabía ni qué onda. Después de eso lo mandan al psiquiatra, y ese es también donde se hace le jalaron a la taza del baño donde en el psiquiatra también se queja de que nadie comprende realmente esta cosa, la gente lo estaba sobreinterpretando. Habían muchos problemas en este entonces y todo se reducía a que realmente todavía sentía un amor inocente de Carlos hacia Mariana.
el cual con este punto de quiebre pues se da cuenta que todo el mundo pensaba que ya no lo era. Para su madre pues es un escándalo, un insulto a la decencia y duda de la buena reputación de Mariana, como es algo que se hacía en esa época al ser una madre soltera. Y para su padre pues Carlos está mal de la cabeza. De ahí está como la división. Por algo lo mandan primero a la iglesia por parte de la madre, luego al psiquiatra por parte del padre. Hay un binomio aquí de las realidades conservadoras mexicanas, que es la de la ciencia y el progreso, que por eso lo mandan al psiquiatra, y la otra es la de la religión y la tradición, y por eso es mandado a la iglesia. Y Carlos representa entonces el futuro de una juventud que ya no se halla ni con esa ciudad, ni con ese modo de vida. Por eso a él realmente le sacaba de onda ver todo ese asunto. Bueno, después de eso, cambian a Carlos de escuela, la familia entra a una época mejor, en la cual su padre trabaja para las mismas empresas que lo dejaron en la bancarrota, y este es también un guiño a esta época mercantilista en la cual hay cesiones por parte de empresas mexicanas, y Héctor, que es el hermano de Carlos, quien llegó a entrar a la cárcel incluso por una riña y por conflictos de familia, se va a estudiar a Chicago, que por cierto, el hermano de Carlos, que es este Héctor, era un nazi, o sea, realmente era un nazi hecho y derecho. En esta época, recuerdo que todavía está muy propagado la ideología nazi, y él leía libros activamente como Mi Lucha, y era algo muy común en esa época también, bueno, y ahora también, que se propagaba mucho la ideología nazi sin ningún problema. Se leía bajo José Vasconcelos, que por cierto era nazi, para que no se les olvide, y era algo que era bastante normalizado. Esta familia, como les digo, tiene un auge económico. Se van a estudiar a Estados Unidos. Sus hermanas, una de las cuales había tenido un amorío fracasado con un fracasado que era un actor. Chale. Era un actor, no era el actor, porque Freddy es el actor. Pero regresemos a otras cosas. Era un actor infantil así dice el cuento. Era un actor infantil que, debido a que le cambió la voz y la cara, dejó de ser tierno y por eso se convirtió en un actor frustrado. Y de hecho golpeaba a la hermana de Carlos, y por eso terminó abandonarlo. De hecho era hasta drogadito y toda la onda, y se terminó suicidando como a los 30 años por ya estar todo frustrado. Y que aún pasaban sus películas en el Canal 9 de repente en Galavisión, películas viejitas. Pero bueno, ya después de esto, Carlos se encuentra con uno de sus amigos, el que sobre todo en una escena, en una parte del cuento, se muestran los grandes contrastes de una sociedad mexicana. Este era Rosales, que era el más pobre de sus compañeros, que era buen alumno a pesar de todo, pero en algún momento se peleó con él y así tuvo una gran lección de moralidad y todo esto, pero no vamos hacia eso. Le cuenta que según esto Mariana se suicidó tras una discusión con su amante, que era uno de estos más políticos, y el padre biológico de Jim se lo había llevado a San Francisco. Carlos no cree en lo que escuchó y se va a buscar a Mariana, pero no logra encontrar nada, ni siquiera el edificio, ni nada de eso. Esta es una parte que luego confunde mucho a quienes leen Botellas en el Desierto, porque dicen, ¿ahora qué pasó? O sea, no entiendo esta parte. Realmente no se trata de que desaparezca de la nada, sino que la alegoría de Carlos, en el momento en el que se le declaró a Mariana y le dijo que no iba a pasar nada, moría todo. Moría la ciudad, morían sus esperanzas y moría sobre todo la noción de que existía ese mundo donde Mariana habitaba. Es por eso que desaparece. O sea, ese es como el mensaje magicoso que hay ahí. Y bueno, la trama concluye en que nunca se da cuenta si se suicidó, si sigue con vida. Termina sin saber nada acerca de Jim, ni siquiera de Rosales o de alguien de aquella época. O sea, todo desapareció. Tiempo después, todos los edificios en los que vivían los personajes de la historia son demolidos. Carlos ya no tiene otra opción más que recordar no solo a Mariana y sus compañeros de clases de su época de niño, sino a la misma ciudad en donde sucedió esto. Hay una cita muy, que resume todo este sentimiento, que dice:
Se acabó esta ciudad, terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años, y a nadie le importa. De ese horror, ¿quién pueda tener nostalgia? De ese horror, ¿quién puede tener nostalgia? Todo pasó como pasan los discos de la Sinfonola. Nunca sabré si un video Mariana. Si viviera hoy, tendría yo 80 años. Y así terminan Las botellas en el desierto. Es como uno se queda como, ¿y esto qué? Pero realmente el mensaje que José Emilio Pacheco trataba de dar es de que hay un punto en el que el pasado de repente se vuelve tan lejano que ya no te puede significar algo para los tiempos contemporáneos. De repente tus amistades de hace mucho tiempo pueden pasar años sin que los veas, y de repente pasas frente a ellos y ya no te saludan. Como esos reencuentros que haces con tus amigos de la primaria o secundaria, si es que los hacen, de repente ya no vas porque ya no te significa nada esa gente fea. ¿Qué tratas de decir, Fernando? Nadie aquí fue en mi primaria, entonces no se quejen. A lo que me refiero es a que el paso del tiempo, el devenir mismo, va a hacer que de repente se vuelva todo un universo que hasta puedes llegar a inventar. El pasado se vuelve idílico. De repente puedes pensar que todo fue tan bello, que te encontraste una Mariana de algún modo, no sé, la mamá de algún amigo suyo, no sé. Tu mamá. Presenta. Y lo cierto es que tal vez no fue así. Tal vez simplemente tienes una idea de un pasado que ya no vives, que ya no existe, y que te puede traer unos recuerdos que tal vez no son tan prósperos como, ni tan bonitos como en su momento fueron. Las batallas en el desierto es eso, una idea, un sueño y un quiebre de una ciudad que ya no existe para un pasado de personas que tal vez ya no existen tampoco. ¿Y quién existe entonces cuando nada existe? Eso es realmente lo que sucede aquí. Ahora bien, ¿por qué te dejarían tus maestros este libro? Le pregunto al que está haciendo su tarea ahorita. Pues este es un libro que sobre todo tiene un mensaje político. Es un mensaje político como hemos hablado del quiebre. Sobre todo aquí hay un quiebre que se puede interpretar políticamente. Se puede interpretar políticamente porque hay una crítica muy severa a los gobiernos de esa época, los gobiernos del alemanismo, los gobiernos de la reconstrucción y de la postrevolución, que sobre todo en épocas como de los 90s, que es como cuando proliferó más este libro que aún continúa, se presentó como una buena idea de hacerle ver a los niños, a los estudiantes, que era un libro que les enseñaba que el pasado de antes estaba mal y por eso las administraciones de hoy en día son buenas. Es por eso que te lo dejan, no crean que no es porque les importa mucho que entiendas que el pasado puede ser una invención muy linda, aunque no lo fue así. Y bueno, yo creo que eso sería lo que les recomendaría del libro. La edición que existe es la edición de la editorial Era. Es un librito muy chiquito, que hasta en el metro lo venden. Bueno, no compren piratería, o sí, pero es una buena edición. La pueden encontrar hasta en PDF gratis. Y bueno, eso sería todo con esta sección. Si quieres escuchar más temas como estos, recuerda escuchar el podcast todos los sábados a las 8:30 p.m. en twitch.tv/cultopop.